Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en un solo capítulo, pero uno con un peso descomunal. Habacuc capítulo 2. Para este análisis contamos con unas fuentes muy detalladas, todas basadas en la versión Reina Valera, y que presentan este capítulo como la respuesta directa a esa crisis de fe del profeta. Así es. Si el capítulo 1 era el grito, las preguntas, que además nos suenan muy de ahora. Totalmente. ¿Por qué parece que el mal siempre gana? ¿Por qué Dios usaría a alguien como Babilonia para impartir justicia? Pues si ese era el grito, el capítulo 2 es Dios tomando la palabra. Y no es una respuesta simple. Para nada. Nuestra misión aquí es meternos a fondo y ver qué le responde Dios, pieza por pieza. La idea entonces es trazar ese viaje, ¿no? Desde la desesperación hasta, principios que han marcado la historia. Vamos a ver cómo se pasa de la queja a la confianza. De acuerdo, pues vamos a desglosarlo. El capítulo arranca con un cambio de actitud total. Radical. Sobre mi guarda estaré, para ver lo que se me dirá. O sea, ya no grita, ahora espera, se sube a su torre. Esa imagen de la torre es potentísima. Es una decisión consciente, un cambio de postura. Pasa de estar, digamos, en el barro de la queja a buscar una perspectiva más elevada. Ajá. Pero fíjate en un detalle que las fuentes que leímos remarcaban mucho. No es una espera pasiva. Claro. Dice que velará para ver qué se le dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Se está preparando para ser corregido. Hay una humildad ahí brutal. O sea, que no solo espera una respuesta, sino que está abierto a que le digan, oye, es que estabas equivocado en tu forma de preguntar. Exacto. Es un giro de 180 grados. Y es justo en ese silencio donde llega la respuesta de Dios, que empieza con una orden muy práctica. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Me fascina esa imagen, lo de leer la visión corriendo. ¿Es una metáfora de la urgencia o era algo literal? Probablemente una mezcla de ambas. La idea principal es la claridad. El mensaje tiene que ser tan nítido, tan evidente, que no necesites sentarte a descifrarlo. Es un mensaje para un pueblo en crisis. Necesitan algo a lo que agarrarse rápido. Eso es. Pero esa urgencia choca de frente con lo que viene justo después, y ahí está la genialidad del texto. Claro, porque justo después de la prisa viene el freno. El versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo. Ahí está. Es que parece una contradicción. El mensaje es urgente, pero su cumplimiento no. Para alguien que está sufriendo, ¿no puede sonar eso a una excusa? Has dado en el clavo. Esa es la tensión que define todo el libro. Es la paradoja de la fe. La respuesta de Dios es, la promesa es absolutamente segura, pero no se va a cumplir según tu calendario. Claro. No es una excusa, es una redefinición del tiempo. Nuestra vida se mide en días de angustia. El plan de Dios se mide en imperios. El texto no niega el dolor de esperar, para nada, lo reconoce, pero insiste en que la certeza del final es el ancla. Esa idea, cómo sostenerse en la espera, nos lleva directos al corazón del capítulo, al versículo 4, el que las fuentes llaman el versículo de oro. Y con razón. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una frase que cambió el mundo. Totalmente. Es la tesis central de la respuesta de Dios, y lo hace con un contraste brutal. Por un lado, el soberbio. El soberbio, personificado en Babilonia. Su alma no es recta. Las fuentes usan la imagen de que está hinchada, ¿sabes? Inflada de orgullo, de autosuficiencia. Vive de su propio poder. ¿Y Dios dice que ese camino? Lleva al colapso. Y en el otro lado de la balanza, el justo por su fe vivirá. Las notas que tenemos insisten en que esta frase es la piedra angular de la Reforma protestante y que el Nuevo Testamento la cita 3 veces, en Romanos, Gálatas y Hebreos. Sí. No podemos pasar por esto sin detenernos. ¿Cuáles son esos matices? ¿Por qué son importantes? Es fascinante, porque cada autor le da su propio giro. Para Pablo en Romanos, es la base de la justificación. Eres declarado justo por la fe. En Gálatas lo usa para contrastar la fe con las obras de la ley. Vivir por fe es lo opuesto a intentar ganarte el favor de Dios. Ajá. Y el autor de Hebreos lo cita en un contexto de persecución, casi como un grito de ánimo. El justo vivirá por fe, ahí significa, el justo perseverará por fe hasta el final. Es increíble. La misma frase sirve para explicar la salvación, definir la vida cristiana y animar a la resistencia. ¡Qué densidad! Increíble.
Vale, entonces, una vez que Dios ha puesto sobre la mesa este principio, que la vida se sostiene en la confianza y no en el poder, el tono cambia. Por completo. Es como si dijera, y ahora hablemos de esos babilonios que tanto te preocupan. Ujú. Y ahí entran los 5 ayes. Exacto. Si la primera parte era la respuesta teológica, esta es la respuesta, digamos, judicial. Dios le está diciendo, no te confundas, que yo los use como instrumento no significa que apruebe sus métodos. Claro. Estos 5 ayes son como 5 cargos en un acta de acusación divina. Y lo poético es que cada castigo es un reflejo perverso del propio pecado. Analicemos el primero, contra la codicia. El pecado es multiplicar lo que no es suyo, el clásico imperio que saquea a otros. Y la consecuencia es la ley del talión a escala geopolítica. Las mismas naciones saqueadas se levantarán y lo saquearán a él. El depredador se convierte en presa. Un principio que vemos una y otra vez en la historia. Sin duda. Y el segundo ay, en los versículos 9 al 11, apunta a la ambición egoísta, a esa búsqueda de una falsa seguridad. Sí, el que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. La imagen es muy visual, ¿no? El que construye su búnker para estar a salvo. Y la consecuencia me parece alucinante. A ver, La piedra clamará desde el muro, y la viga desde el maderaje le responderá. Que las piedras de tu propia casa te acusen. Es solo poesía. es mucho más que una metáfora. En la cosmovisión bíblica, la creación no es un escenario pasivo, está implicada en el drama humano. La tierra misma sufre por la injusticia. Como con Caín, que la sangre de su hermano clamaba desde la tierra. Justo eso. Aquí es igual. La casa, construida con dinero de la extorsión, se convierte en un testigo de cargo. Los materiales mismos acusan a su dueño. Es la idea de que no hay crimen perfecto. Da escalofríos. De esto nos lleva al tercer ay, versículos 12 al 14, que ataca la violencia. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Sí, aquí ya es el imperialismo en su máxima expresión. El imperio que construye sus grandes capitales sobre los cadáveres de los pueblos conquistados. Y la consecuencia es la futilidad, que todo su trabajo será para el fuego, que se fatigarán en vano. Todo ese esfuerzo monumental, toda esa sangre, para construir algo destinado a desaparecer. Y justo ahí, en medio de esa sentencia, el profeta inserta una de las promesas más espectaculares de la Biblia. El versículo 14 es un fogonazo de luz, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El contraste es brutal. Es como decir, vuestro proyecto de gloria, basado en la opresión, se hará cenizas, pero el proyecto de Dios, que es llenar el mundo con su gloria, ese es imparable. Es el ancla cósmica de la historia. Exacto. Y le recuerda a Habacuc que lo que está viendo el ascenso de Babilonia es solo un capítulo, no es el final. Y el cuarto ay, en los versículos 15 a 17, se vuelve muy, muy crudo. Muy personal. Habla de emborrachar al prójimo para mirar su desnudez. Es una metáfora muy fuerte. Sí, no es solo un acto literal, simboliza la humillación, el abuso de poder, el placer sádico de ver vulnerable al otro. Es la diplomacia de la trampa. Y el castigo, de nuevo, es un espejo perfecto. Tú también beberás y serás descubierto. La copa de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti. Sufrirá la misma humillación que infligió. Lo que nos lleva al quinto y último ay, a la raíz de todo. La idolatría. Versículos 18 y 19. El pecado de confiar en imágenes mudas, en dioses de madera. Y el profeta casi se burla de ello con una ironía afiladísima. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Es la descripción del absurdo. Es que lo pinta como algo ridículo. Imaginad a un general babilónico rezándole a un trozo de madera. El profeta lo expone como una locura. Y aunque hoy no nos arrodillamos ante estatuas, el principio sigue vigente. Totalmente. Podríamos pensar en las cosas en las que ponemos nuestra confianza absoluta. El mercado, la tecnología, el estatus. Cosas igual de mudas e impotentes cuando llega la crisis de verdad. Y la consecuencia aquí no es tanto un castigo, es más una constatación. Es una constatación. Tu Dios es un fraude. No puede salvarte. Tu confianza está en el vacío. Y esa denuncia de los ídolos vacíos y silenciosos sirve de plataforma perfecta para el gran final del capítulo. El cierre, perfecto.
Tras la queja, la espera, la promesa y los 5 juicios, todo se cierra con una frase que es como un trueno. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es el clímax. Después de todo el ruido de la queja, el de los ejércitos, el de los ayes, la conclusión es el silencio. Pero no un silencio vacío. No, para nada. Es un silencio lleno de significado. En contraste con los ídolos mudos, que son silencio por impotencia, aquí tenemos al Dios vivo, soberano, en su trono, y su presencia impone un silencio de reverencia. Es la respuesta definitiva. Habacuc empezó pidiendo explicaciones y al final no recibió un diagrama, sino una visión de quién está al mando. Exacto. Es un recordatorio de que el control no lo tiene Babilonia, lo tiene Dios. A veces, la respuesta más sanadora no es una explicación, sino una presencia que te deja sin palabras. Y es un final que nos incomoda hoy, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener la última palabra, a opinar de todo. Sí. La idea de simplemente callar ante la soberanía de Dios es un desafío enorme. No es el silencio de la resignación, sino el del asombro. Calla la queja, calla el pánico, calla la arrogancia. Solo queda la adoración. Para resumir este análisis de Habacuc 2, el viaje ha sido tremendo. De un profeta subido a una torre exigiendo respuestas a toda la tierra callando ante Dios en su trono. Los puntos clave han quedado muy perfilados, creo. Primero, el principio de supervivencia se vive por confianza, no por evidencia. Ajá. Segundo, la justicia divina opera en su propia escala de tiempo. Parece lenta, pero es implacable. Y tercero, que el mal y la opresión tienen fecha de caducidad. Los imperios basados en la arrogancia llevan dentro la semilla de su propia destrucción. La imagen final es esa, un Dios soberano frente a unos ídolos impotentes. Todo el caos del mundo al final debe guardar silencio ante él. Absolutamente. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final para darle vueltas, una que vuelve al principio de todo. Sí, el texto insiste en que la visión debía ser tan clara que se pudiera leer corriendo. Hay una urgencia ahí. Pero a la vez... Pero a la vez, la esencia del mensaje es que tardará, y que la clave es la paciencia. Y eso nos deja con una pregunta, ¿no? En nuestra cultura de la inmediatez, de la gratificación instantánea, ¿qué significa recibir verdades que son, a la vez, tan urgentes que debemos captarlas al instante, y sin embargo tan profundas que exigen toda una vida de espera paciente para ver su cumplimiento?